Es para mí un gusto presentarles al doctor Ricardo Guerrero Canán. Ricardo es nefrólogo, pediatra y después hizo neonatología y ahora es alumno en la maestría en ciencias médicas. Nos va a hablar de la nutrición y el impacto en las complicaciones perinatales y en la función renal. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, doctora. Primero que nada, pues muy buenas tardes a todos. Como ya comentaron, soy nefrólogo, pediatra y neonatólogo y tal vez esta plática traté de enfocarla hacia esas dos ramas. Sin embargo, creo que es una plática importante porque mucho de la epidemia que estamos viendo actualmente, de estas enfermedades crónicas y del deterioro de la salud de nuestros niños, se debe mucho a la transición que ha hecho la sociedad. Pero también a algo que no habíamos considerado, o a un factor que no habíamos considerado dentro de todas estas variables, que es la programación fetal. Y la programación fetal es una cosa que es un mito. Es un mito porque todavía hoy por hoy sabemos que existe, que está ahí, pero no sabemos cómo funciona, no sabemos realmente hasta dónde podemos llevarla y sobre todo, y más importante aún, cómo podemos utilizarla a nuestro favor. Antes de empezar, quisiera hacerles una breve advertencia. Palabras del doctor Daniel Kahneman en 1989, somos incapaces de desentrañar la complejidad del mundo, así que nos contamos un cuento simplificador para poder decidir y reducir la ansiedad que nos crea el que sea tan incomprensible como imprevisible. Entonces, la idea es quitarnos un poco la ansiedad del día de hoy, pero debes de saber que es tan complejo el sistema que lo más probable es que te cuente un cuento muy simple. Los objetivos es describir un poco la fisiopatología de la adaptación de la función renal del recién nacido, las consecuencias a corto y a largo plazo de esta adaptación y las principales complicaciones de origen renal, ¿no?, en pacientes que tienen gracias. Este retraso. Sí, ajá, sí, ok, muy bien. Ok, gracias. Mira, esto también funciona. Muy bien. Ajá. Muy bien. Ok, entonces, ¿dónde empieza el problema? Tenemos pacientes que tienen antecedentes muy particulares. Son fetos que están sufriendo de alguna manera dentro de la panza de mamá. La mayor parte se resume en insuficiencia placentaria. Esto va a ocasionar que el feto entre en un modo de redistribución de flujo para poder compensar esa falta de flujo placentario hacia lo que son los órganos metabólicamente más activos, cerebro, corazón. Esto va a ocasionar que haya cambios en la migración celular, que es finalmente un cambio adaptativo inicial. Y finalmente la deprivación nutrimental, que es lo que básicamente va a promover que el feto en estadios tempranos, sobre todo de su formación, empiece a crear mediadores inflamatorios y como consecuencia lo vamos a conocer ya como bebé, como prematurez, restricción del crecimiento intrauterino o peso bajo al nacimiento. ¿De qué tamaño es el problema? Porque finalmente, ok, sí, ¿qué tantos niños pueden nacer así? Este estudio, que se publicó en el 2010, que fue precisamente una de las publicaciones que la Organización Mundial de la Salud estimuló a muchos países a que publicaran precisamente qué tanto de estos porcentajes eran pretérminos, tenían bajo peso al nacimiento, y si te fijas en esta gráfica, el porcentaje es bastante alto. Y estoy hablando de Latinoamérica, estoy hablando de Sudasia, estoy hablando del este de Asia, estoy hablando de todo el mundo. Y estamos hablando que aproximadamente, y esto en conclusión del estudio, 30 a 37% de estos pacientes van a nacer en estas condiciones que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué significa? Que este 37% de pacientes ya empezó su vida teniendo un proceso de adaptación anómalo. Está bien identificado cuáles son estas moléculas. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. La realidad es que esto no es exclusivo del riñón. Si a esto le vamos a poner un nombre, serían los reactantes, ¿no?, de productos de degradación del oxígeno. Están estos estimulantes, sobre todo vasculares, de crecimiento vascular endotelial y sobre todo, y más importante aún, los factores inducidos por hipoxia. Y esto a nivel renal juega un papel primordial, pero también a nivel de la retina, a nivel del pulmón, a nivel del hígado, a nivel del cerebro. Tienen un papel primordial y lo conoces como displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, ¿de acuerdo? La glomerulogénesis
Está bien documentado también que tú naces, y tú te concibes y aproximadamente el proceso de esta organogénesis, sobre todo hablando en particular del riñón, va a empezar entre las semanas 6, 8, vas a tener tu primera gota de orina aproximadamente entre las semanas 10, 12 y para fines prácticos se va a terminar de formar todas las nefronas que vas a tener el resto de tus días hacia la semana 36. Sin embargo, esto es una mentira para el paciente que nace prematuro, ya que está bien documentado que después de 40 días, después del nacimiento, termina esa glomerulogénesis. Entonces, nacer a las 26 semanas te condiciona que tengas un riñón para el resto de tus días de máximo, y esto sin haber sufrido ningún tipo de insulto, dícese antibióticos, dícese hipoxia, dícese radicales libres, vas a tener un riñón de 32 semanas al final de tus días. El peso no lo es todo, pero es algo que se ha identificado como uno de los factores de riesgo más importantes. Básicamente, una revisión sistemática de 2 millones de pacientes con peso bajo al nacimiento, esto es, que están por debajo de la percentil 10, demostró que hay un aumento de riesgo en albuminuria, enfermedad renal crónica y disminución de la tasa de filtrado glomerular, esto estimado ya en edad adulta. Segundo, una cohorte de 189 pacientes que tenían enfermedad renal crónica relacionó el menor peso con mayor rapidez y mayor gravedad del estadio de la enfermedad renal crónica. El seguimiento, y esto estamos hablando de los pacientes que nacieron con peso extremadamente bajo, y esto es raro y es difícil porque antes los menores de 1 kilo era raro que sobrevivieran. Y estamos hablando particularmente de los menores de 750, que esa es otra particular rama de la neonatología. ¿Por qué? Porque representan un verdadero reto, sobre todo que queden sin secuelas. El tamaño renal se ve disminuido cuando lo compararon con pacientes que no habían tenido este peso, ¿no? Y los niveles de cisteína C estaban incrementados a los 11 años. Y de hecho, el 10% de estos pacientes ya tenían un estadio mayor a 2 en enfermedad renal crónica. Entonces, esto es claro, hay una asociación evidente del peso bajo al nacimiento con la rapidez y sobre todo algún daño residual en el riñón. Hay factores familiares y estamos hablando de prematurez principalmente, de peso bajo, ¿no? Cuando comparamos esto precisamente con los pacientes de término, encontramos que sí hay una relación directamente proporcional, ¿no? Sobre todo, incremento en el riesgo de padecer una enfermedad renal crónica a lo largo de los primeros 42 años de vida. Ahora, hablar de que el problema es el nacimiento, esto es, que nazca el bebé y que hagamos las cosas mal, sería también muy injusto. Realmente todo este problema empieza desde la gestación y es precisamente los problemas maternos, y estoy hablando desde la obesidad materna, la hipertensión, la diabetes y sobre todo todos estos factores condicionantes que van a llevar a esta respuesta adaptativa, la hiperfiltración glomerular y finalmente se ha descrito también que hay un aumento en la sensibilidad al sodio, y estamos hablando de que esta es parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial crónica, se estimula desde la panza de mamá. Evidentemente hay muchos factores de riesgo que se han tratado de asociar y hay algunos en los que sí se ha evidenciado. Sin embargo, seamos realistas, este tipo de pacientes y sobre todo hacer una comparación entre lo que pasa en animales con los humanos es extremadamente difícil y también es difícil aprobar este tipo de estudios para hacerlos experimentales. ¿Qué sí es importante? Los factores, sobre todo hablando sobre todo hablando diabetes materna, obesidad, sobrepeso y tener un peso elevado para la edad gestacional condicionan aumento en el riesgo de enfermedad renal crónica, lo cual significa que hay una asociación directa tanto en el peso bajo como en el peso alto. Ahora, en cuanto hablamos de prematurez, uno de los problemas que hablábamos es que no se termina la glomerulogénesis. Y entonces también está estimado que por cada aumento de kilo de peso hay un aumento de 250.420 nefronas. Eso me parece un número bastante exacto. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que el paciente que normalmente tiene un número disminuido de nefronas, estoy hablándote del paciente que pesa menos de 1 kilo, va a tener un problema, tiene que trabajar con lo que tiene. Y esto va a ocasionar que las nefronas empiecen a hiperfiltrar para poder mantener su función. Esto va a llevar a un proceso que se conoce como oligonefronia, que es que las nefronas se vuelven grandes y esto produce inflamación intraendotelial. Es algo muy importante que básicamente es el proceso por el cual también la diabetes y es también el proceso por el cual la obesidad y los pacientes que tienen
sobre todo problemas de hiperfiltración en general, estamos hablando de pacientes con proteinuria elevada, van a desarrollar una esclerosis. Esto va a aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, consecuentemente una disfunción tubular y disminución de la excreción de sodio, lo que va a dar como consecuencia hipertensión, proteinuria y una enfermedad renal crónica, que finalmente va a mermar el estado de los demás órganos. Como sabemos, estas enfermedades son precisamente causa de muerte actualmente. Ahora, ¿qué procesos van a acelerar? Más bien, ¿qué situaciones van a acelerar este proceso? Si en lugar de poner aquí masa renal disminuida, pusiéramos precisamente displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, ¿no? Pues también quedaría muy bien, porque finalmente son los mismos procesos los que alteran los capilares. Y es precisamente por eso que se ha tratado de retirar todas estas maniobras que antes utilizábamos, como la hiperoxia, ¿no? El tratar de controlar la inflamación, que si bien es cierto los esteroides han salido y entrado en la vida de los neonatólogos diferentes veces a lo largo de la historia, actualmente lo que se está buscando es tratar de prevenir estos productos inflamatorios. El sobrecrecimiento, si el problema es el peso bajo, démosle de comer de más. Ya asunto arreglado. Y eso es quizá uno de los problemas más grandes, ya que normalmente estos pacientes tienen estos genes que básicamente son expresados cuando hay deficiencias nutrimentales y para lo que sirven es básicamente guardar todo lo que se llegue de energía. Y esto es lo que produce que los bebés empiecen a crecer de manera excesiva, pero también como consecuencia que empiecen a expresar marcadores inflamatorios que están bien descritos en obesidad. Nefrotóxicos. Casi siempre les ponemos a nefrotóxicos a nuestros bebés de alguna o de otra manera. Alimentación excesiva, ya platicamos, y finalmente llegamos a otro punto, que es la sobrecarga renal de solutos. La osmolaridad y la carga renal de solutos es algo que apenas empezó a estudiar a finales de los 80 y que finalmente no le dimos la importancia que tenía. Finalmente la idea era engordar a los bebés. Y esta situación es lo que nos ha llevado a tratar de calcular soluciones menos osmolares, porque además de quedar enterocolitis necrotizante, también el sobrecargar el riñón de esto produce y acelera el proceso de la esclerosis. Sin embargo, también se han descrito, ¿no?, que estos pacientes que ya nacieron de peso bajo, que ya tienen una restricción del crecimiento o que fueron prematuros, ¿no?, les puede dar otra enfermedad, como una nefropatía IgA, les puede dar nefropatía membranosa, cambios mínimos, pielonefritis crónicas. Hay algunas que ya son un poco más raras, pero finalmente están ahí. Pero ¿qué es lo que se ha demostrado? Que el antecedente de esto acelera la evolución natural de la enfermedad. Entonces, está muy clara la relación que existe. Y hablando más en particular de lo que es la prematurez, y esto quizá es un poco más orientado hacia el neonatólogo, y ahí quizá sí pequé un poco. Es bien sabido que la concentración de urea va a disminuir, sobre todo conforme avanzan los días, y esto es por el proceso de adaptación que sufre el riñón. Se abren los vasos, los glomérulos empiezan a filtrar de la manera adecuada. Nacemos con una tasa de filtrado glomerular estimada de 10 a 20 mililitros minuto, a las semanas de 40, y al final de los 6 meses vamos a tener un filtrado glomerular de 80, más o menos. Lo relevante de todo esto, y es por lo que quise ponerles, es que hay ciertos problemas en la prematurez y en la forma en la que los alimentamos que tal vez estén asociados. El manejo de agua libre, como veíamos, estos pacientes prematuros nacen con 3 enfermedades. Uno es la diabetes insípida, otra es una acidosis tubular y una disfunción renal, sobre todo a nivel tubular. Vamos a hablar inespecífica, pero no es en todos los pacientes. Y los pacientes se comportan diferente de acuerdo al grado de madurez, a la edad gestacional y a la aplicación de esteroides. El problema principal, sobre todo el problema del manejo de agua libre, es que tienen uno de dos. O hay un aumento de la ADH, esto es característico de los neonatos prematuros, pero no hay una adecuada función de la hormona antidiurética a nivel de los túbulos. El otro gran problema es que tienen o una excreción demasiado alta de sodio o una falta de aporte, o se gastan todo el poco sodio que tienen en crecer. Y esto da como consecuencia otro problema que se llama hiponatremia. El estado ácido-base, mencioné a acidosis tubular, y es que estos pacientes tienen una disfunción real en la excreción de hidrogeniones. Estos pacientes van a manejar bicarbonatos más bajos de lo que normalmente manejaría un niño después de los 6 meses, por una simple y sencilla razón. Ellos tienen que triplicar su peso al año, y esto les cuesta básicamente utilizar el sodio y excretar hidrogeniones, que si el riñón no es capaz de excretarlos, entonces, aunque tengan una función esperada para lo normal,
no pueden excretarla, no pueden excretar estos ácidos. Y la otra situación que puede ocasionar es la pérdida de bicarbonato, que ese es un tema menor. El otro gran problema es la nefrocalcinosis, y esto se debe a una mezcla de componentes donde se hace precisamente una hipocitraturia por el estado acidótico, por el tipo de alimentación alto en proteínas, pero sobre todo el hecho de que los alimentamos en base a leche, y esto condiciona que tengan niveles de una relación calcio-creatinina mucho más elevados. Y la nefrocalcinosis es uno de los temas que más estresa al neonatólogo. Ahora, esta hiponatremia tardía es muy característica y son pacientes que normalmente ya llevan 2 o 3 semanas después de haberse hospitalizado, que ya están comiendo, que ya alcanzan los requerimientos nutrimentales a través de la alimentación. Sin embargo, y estamos hablando, en menos de 34 semanas aparecen un 20 a 30% y en menos de 32 semanas hasta en un 70%. Esto se debe, 1, a que tienen una mayor fracción excretada de sodio. Número 2, a que definitivamente la leche humana, si bien es el mejor alimento, está baja en contenido de sodio. El niño que tiene un conducto, el niño que tiene displasia, el niño que deja de orinar, la primera respuesta del neonatólogo es furosemide. Y esto promueve que además tengas, porque además el furosemide es algo muy característico. En el neonato puede durar hasta 72 horas su vida media y lo ponemos cada 8 a veces. El hecho es que esta hiponatremia se asocia a retraso en crecimiento extrauterino, displasia broncopulmonar y aumento de la estancia intrahospitalaria. Y lo más grave, leucomalacia periventricular, que no son otra cosa más que unas lesiones desmielinizantes dentro de la cabeza del bebé que condicionan precisamente retraso psicomotor. ¿Qué es lo que recomiendan actualmente las guías del Esfagan? 4 a 7 miliequivalentes por kilo. Para que te des una idea, cuando tú le das leche materna sin fortificar a una dosis de 180 mililitros por kilo por día, no le estás dando más de 3 miliequivalentes por kilo. Por eso los fortificadores han traído una concentración más alta de sodio. Pero también sobrecargar, como veíamos, al riñón con una carga de solutos extra, ya entre proteínas, lípidos y sobre todo, osmolarmente hablando, sodio, puede condicionar también un problema. Se han hecho estudios precisamente tratando de decir, bueno, si el problema es que hay una falta de aporte, pues vamos a darles aporte. Y la realidad es que encontraron que había diferencia en la primera semana después de haber iniciado el aporte, encontraron que en la semana 5 también había diferencia, pero no había tanta diferencia al final del día, me refiero, en todos los pacientes. Únicamente en los pacientes que tenían un FeNA elevado, o sea, que estaban tirando de más el sodio, y 2, en pacientes que además ya tenían un retraso en el crecimiento intrauterino. Y esto es algo muy relevante porque entonces estamos hablando de que el mecanismo adaptativo de estos bebés es tirar más sodio. Y entonces estos quizás son los que realmente se benefician. Cuando compararon placebo contra la intervención, sí vieron un aumento de peso, sí vieron un aumento de talla y prácticamente la circunferencia se quedó igual. Pero les repito, no fue en todos los grupos, no fue en todos los bebés y fueron en estos muy particulares. La acidosis metabólica también. El gran problema, ¿cuáles son los niveles normales de un paciente de término? Regularmente vamos a decir que está entre 19 y 21, porque eso dicen los libros, el Avery inclusive lo menciona. Se debe precisamente a que, 1, ellos producen una mucho mayor cantidad de hidrogeniones, y esto es porque crecer les cuesta este antitransportador de sodio hidrogenión, que lo que hace es mete sodio a la célula y saca hidrogeniones. 2, tienen que además activar todo lo que es la mineralización ósea en los primeros 3 meses de vida y además tienen que hacer un anabolismo proteico muy intenso. Entonces estos pacientes tienen una disminución del buffer que normalmente deben de tener. La hemoglobina fetal, a diferencia de la hemoglobina del adulto, no funciona tan bien como buffer. ¿Por qué? Porque es muy afín al oxígeno y la molarmente no es tan afín y funciona como un excelente buffer para hidrogeniones. Situación que en los pacientes de pretérmino les condiciona un problema. Por eso tienen niveles más bajos de bicarbonato. La otra situación es que en el riñón, sobre todo sodio, potasio, ATPasa, se ve mermada y la anhidrasa carbónica tipo 2 también no está del todo funcional. Entonces les cuesta mucho trabajo alcanzar esa capacidad máxima de gasificación urinaria. Por eso hablaba de esta famosa acidosis tubular. No es una acidosis tubular real, ¿me explico? Es un proceso adaptativo. Lo que estoy diciendo es, el problema de alimentar a un paciente y darle un alimento excesivo es que tú vas a promover esta acidosis metabólica que a su vez va a inhibir el crecimiento. Y entonces tú completas el círculo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda actualmente? El uso de fortificadores no balanceados, y estos se usaron hasta la década de los 90, se asociaba a una progresión de la acidosis metabólica y es precisamente por estas 2 razones. Les poníamos demasiada cantidad de proteínas. Y también está documentado que al tener una acidosis metabólica persistente por más de 2 semanas aumenta el riesgo de nefrocalcinosis.
Esto quizá fue uno de los estudios más padres que se hizo en 1993 y aquí fue precisamente lo que trataron de encontrar cuál era ese estímulo renal máximo de ácidos, o sea, cuánto, si yo le daba de fórmula a estos niños, podíamos encontrar ya acidosis metabólica. La realidad, no llegaron a ninguna conclusión. Ahora, se utilizó también, dijo, bueno, si el problema es la acidosis y no los deja crecer y necesitamos un buffer, pongámosle bicarbonato. Es un excelente buffer. ¿Y qué sucedió? Después de 50 años, y esto estoy citando a este estudio que se llama Useless Perinatal Therapies, que se publicó en el Neonatology del 2010, después de 50 años de estudio no hemos encontrado ningún dato que nos sugiera que tiene un efecto benéfico en pacientes que tienen acidosis metabólica. Entonces, quizá el problema inicial no es nada más quitar la acidosis, sino más bien no llegar hasta el punto máximo donde el riñón es capaz de excretar los ácidos. Y por otro lado, la nefrocalcinosis. De hecho, es uno de los principales motivos de interconsulta actualmente donde trabajo. Y es, le hacen un estudio antes de que se vaya de alta de un paciente que es prematuro y lo que tiene es nefrocalcinosis. ¿Y cuál es la relevancia de este hallazgo? En pacientes de más de 32 semanas, ¿no? Se ha documentado, de menos de 32 semanas, se ha documentado que hasta el 64%, y esto en una revisión de 1989, se encontraba la nefrocalcinosis. Y en el 2010, los mismos tipos de pacientes se encontraron en 4 estudios de 7 al 41%. ¿Qué significa esto? Que evidentemente estamos haciendo las cosas diferente. Estamos dando menos cantidad de calcio, estamos dando menos cantidad de proteínas y estamos teniendo menos acidosis metabólica. La hipercalciuria, la hiperoxaluria y la hipocitraturia son causadas por diferentes causas, son precisamente la causa que básicamente es explicada por diferentes situaciones que utilizamos en neonatología, el uso de metiljantinas, lo que es la cafeína, es la bala de plata del neonatólogo. Y esto lo que promueve es hipercalciuria. El uso de NPT se encuentra para prácticamente lo que es la hiperoxaluria y la hipercalciuria, y el uso de gentamicina asociado a una acidosis metabólica o exceso de proteínas, condiciona hipocitraturia. Finalmente, esto es lo que lleva al cóctel perfecto para nosotros empezar a documentar lesiones, ¿no?, calcificantes dentro de lo que es el parénquima, que se pueden evidenciar tanto por tomografía como ultrasonido. Ahora, la realidad es que estos pacientes, a pesar de que toman leche y que viven con una relación calcio-creatinina elevada, van a disminuir su incidencia de la nefrocalcinosis hacia los 3, 4 años de vida hasta ser menos del 10%. ¿Esto qué significa? Que es algo transitorio y que se va a quitar solo, la mayor parte de las veces, si quitas todos los estímulos previamente documentados. Y la otra situación, las consecuencias de haber padecido esto, a los 2 años realmente no hay una diferencia ni en el tamaño renal, ni en el índice de hipercalciuria, ni en disfunción tubular distal, ni en trastornos de acidificación o de concentración urinaria. Entonces, realmente tal vez la nefrocalcinosis no es otra cosa más que el cóctel perfecto que nosotros propiciamos, y el hecho es que si se quita, no tiene ninguna relevancia probablemente. Y yo digo probablemente, ¿por qué? Porque solamente hay un estudio que habla del seguimiento a 7 años, donde la diferencia solamente se encontró en el 10% que aún persistía con la nefrocalcinosis. Entonces, ¿qué es la recomendación actual? 1, no suspender por ningún motivo la vitamina D3, lo que es precisamente el tratamiento para prevenir y sobre todo para tratar lo que es la osteopenia del prematuro. Mantener un aporte elevado de calcio y de fósforo, porque esto es precisamente lo que va a permitir al hueso mineralizarse, y solo en caso de que sea persistente después de 2 años, ¿de acuerdo?, se recomienda hacer el estudio, pero para la causa de hipercalciuria más frecuente, que es la hipercalciuria idiopática familiar. Así de fácil. Buscando precisamente, bueno, ok, ya sabemos todas estas situaciones, ¿no? Debe de haber algo que nos diga cómo poder actuar para poder prevenir estas consecuencias a nivel, sobre todo, renal. Y me encontré esto, que básicamente es un consenso, donde plantean diferentes estrategias para poder prevenir el daño renal desde tiempos muy tempranos. Y son exactamente 64 páginas que me leí muy entusiasmado y ahora se las resumo en 3 diapositivas. Porque además te voy a ser bien franco, lo que te voy a decir es bastante obvio. Evitar embarazos en edades de alto riesgo, suena lógico, son los que principalmente se consideran. El screening y tratamiento de diabetes gestacional, prevenir la obesidad materna, evitar el uso de tabaco, alcohol, medicamentos nefrotóxicos, AINES y ECAs y ARAS. Micronutrientes, suplementación proteica a la madre, antiagregantes plaquetarios y el tratamiento de una bacteriosis sintomática. Parece ser que son situaciones que previenen el
prematurez, restricción, preeclampsia, eclampsia y todas las complicaciones asociadas a la diabetes materna. Hay una muy bonita tabla, pero suena lógico, ¿no?, prevenir todas estas cosas. Son básicamente el seguimiento de una paciente sana lo que vas a tratar de evitar. Neonatales, evitar el exceso en la alimentación. Esto está bien claro y hay una asociación que los niños que nacen flacos se vuelven gordos y acaban diabéticos, hipertensos y con dislipidemia. Y eso los termina matando cuando son ya adultos. La velocidad de crecimiento disminuida predispone a una disminución sobre todo y compromiso del neurodesarrollo, pero también pues, se ha visto que hay una asociación con la disfunción renal disminuida. El uso de leche humana, principalmente, prevenir la obesidad, evitar sobre todo, se desconoce si existe beneficio a largo plazo de corregir estos trastornos de ácido base. Finalmente, la acidosis es un mecanismo de defensa. Si tú estás creciendo de más y estás creciendo muy rápido, entonces lo que hace tu cuerpo es se pone acidótico, lo cual disminuye tu velocidad de crecimiento, lo cual significa que estás previniendo el sobrecrecimiento exagerado, que veíamos que es un factor de riesgo. Entonces, nosotros no entendemos muchas veces a la naturaleza, pero le damos un buffer para que crezca más, le damos sodio para que crezca más y acabamos en el otro extremo. Obviamente, evitar el uso de nefrotóxicos, enfermedad renal aguda, prevenirla, ¿no? Y hacer un ultrasonido previo al egreso de cualquier paciente con restricción o en su defecto que haya requerido un amplio tiempo en la terapia. Y la realidad es que todas estas recomendaciones, y agarré esto como un ejemplo, ¿no?, un ejemplo muy característico del tipo de estudios en los cuales se basaron para hacer este tipo de recomendaciones. En este estudio lo que hicieron fue agarrar niños de 7 años que tenían un peso bajo al nacimiento y documentaron si entre los 2 y los 4 años recibieron o no un aporte de hierro, ¿no? Y lo que encontraron, y al final de la conclusión del estudio es, ok, si hay una diferencia, sobre todo a nivel de la presión sistólica, lo que significa que el uso de hierro previene la hipertensión. Fin del estudio. La realidad es que no podemos asegurar que fue el aporte de hierro. Tal vez fue el seguimiento que se les dio, tal vez fue el manejo, tal vez fue la acuciosidad que estos pacientes recibieron en su seguimiento, lo que los llevó tal vez a una alimentación más sana y tal vez a tener estos resultados. Pero desgraciadamente este es el tipo de estudio donde hay tantas variables confusoras a los que nos vamos a tener que enfrentar para poder tomar decisiones en cuanto al manejo. Y finalmente, a largo plazo, el examen general de orina y la medición de presión arterial debe ser anual en cada paciente que haya tenido un antecedente de prematurez, restricción y peso bajo al nacimiento. Eso te va a permitir identificar tempranamente las complicaciones. Los controles metabólicos anuales, sobre todo para pacientes que ya tienen o tuvieron el antecedente de una enfermedad renal aguda. La referencia temprana, sobre todo cuando hay trastornos de ácido base, elevación de creatinina, ácido úrico, proteinúria, hipertensión. Y prevención, sobre todo, de los factores de riesgo que producen obesidad e hipertensión, que ya creo que todos aquí los conocemos. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una nueva epidemia, niños con hipertensión. Antes no se recomendaba medir la presión arterial hasta después de cierta edad, ¿no? Más o menos 12 años, eso es lo que se recomendaba en los 80s, 90s, ¿no? Después le bajaron a los 6 años, ahora le bajaron a los 3 años y eso si tienes factores de riesgo antes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Reportes cada vez más de falta de diagnóstico de los pacientes hipertensos en este grupo de edad. Ya estamos viendo pacientes con hipertensión primaria. Esto ya también está bien documentado. Ya estamos viendo que la transición de hipertensión secundaria, que era la causa más frecuente de hipertensión en pediatría, ya no lo es. Ahora es la hipertensión primaria. Sin embargo, antes de decir que el problema son los prematuros, antes de decir que los pacientes son de los de peso bajo, los problemas, pues tenemos que fijarnos en algo, en lo que es la realidad. Los problemas de peso son la verdadera epidemia y esto no se debe más que a una muy mala educación que están recibiendo nuestros niños desde edades muy tempranas. Olvidémonos de la programación fetal. La programación fetal probablemente sea inevitable. Probablemente no sepamos todavía cómo funciona, pero esto es lo que ven ellos día a día. Y segundo, los hábitos que les enseñamos. Finalmente, esto es la verdadera causa de que estemos documentando una hipertensión en estos tipos de pacientes. Los dejo con esta última frase de Benjamin Franklin que dice: los hombres conocen la necesidad de curar sus enfermedades antes que entender sus errores. Que tengan una muy bonita tarde.
Normalmente los fortificadores se reservan para menores de 2 kilos, pacientes que estuvieron de cierta manera expuestos a una desnutrición aguda grave. Estamos hablando del paciente que estuvo intubado, que tuvo una nutrición parenteral de larga evolución y que además con el puro aporte calórico de la leche materna no alcanzas el requerimiento calórico mínimo o tienes ya un retraso en el crecimiento extrauterino. Pero los puristas realmente te dirían que se reserva para el menor de 2 kilos o menor de 34 semanas de gestación. Y está en veremos, sobre todo porque los fortificadores, si bien es cierto, fueron la alternativa para no usar fórmulas de prematuro, también tienen sus bemoles, sobre todo a nivel de la carga osmolar de solutos. Gracias. En la madre, de las intervenciones durante el embarazo en la mamá y durante la lactancia, que también creo que es muy importante. Regularmente, en la lactancia sí no está, de hecho, en estas famosas guías que les puse, que se publicaron en el 2017, no mencionan realmente nada de la lactancia, lo que la hacen es promover. Y dicen que lo ideal es este tipo, ¿no?, de alimentación. Ahora, sobre todo en el embarazo, lo que son las 4 cosas que han demostrado prevenir restricción, preeclampsia y la consecuente insuficiencia placentaria es el uso de ácido fólico, calcio, los antiagregantes plaquetarios, principalmente la aspirina. Y hay otro que es una maniobra, que es el hierro, que también está un poco en duda de qué tanto el hierro previene esto. Lo que realmente se ha documentado es en anemia, y el prevenir anemia pues ayuda a que haya un mejor flujo placentario. Omega 3. Omega 3 sí lo mencionan. Trabajos, sí, pero, sí lo mencionan. Sí lo mencionan, pero en el embarazo la verdad es que en particulares guías no lo vi documentado, pero sí lo mencionan, y sobre todo por como yo creo que inhibe la cascada inflamatoria, pero no lo mencionan en este trabajo como una de las intervenciones. De hecho, en la tablita que les puse no aparece el omega 3, pero sí, yo creo que es una cosa que también está por estudiarse, o por lo menos en este aspecto, porque sí, de hecho es raro que las embarazadas, sobre todo, bueno, de que en el Instituto Nacional de Perinatología reciban omega 3, no lo he escuchado. Por eso no sé qué tan documentado está tanto el beneficio como el exacto. Pero ella sería más preguntarle a un ginecólogo. Y les pido que pregunten aquí, porque si no, no sale, se está grabando. Si te acercas, ¿me ayudas? Ahora, la paciente embarazada con enfermedad renal crónica, que incluso se sustituye con hemodiálisis diaria, se ha documentado que el BUN 40, 60, pues la meta, ¿no? No sabemos todavía bien. ¿Qué impacto va a tener esa carga de soluto sobre el producto? Yo creo que esa es una excelente pregunta. Y regularmente tendríamos que irnos a responder la pregunta inicial. El impacto lo vas a ver como pacientes restringidos, prematuros, que ese es quizá el meollo de todo esto, ¿no? El pan de cada día. A largo plazo, no tengo idea. Esa es la realidad. Y no creo que haya un trabajo que como tal haya documentado cómo les fue a estos pacientes, aunque no lo sé. Buscarlo específicamente sería... Pero si ya tienes el antecedente de una madre que está con hemodiálisis, primero es un milagro que se haya embarazado, pero ya lo logró. 2, restricción del crecimiento intrauterino es la regla de estos pacientes. Claro. Son pacientes que siempre son de peso bajo. Los 2 pacientes que hemos tenido realmente en el Instituto Nacional de Perinatología fueron prematuros de 24 y otro de 27 semanas. Entonces, ya si tú pones eso en la balanza, aunado a lo que acabamos de decir como factores de riesgo, yo creo que tiene ya un impacto. Ahora, si el exceso de solutos desde etapas tempranas está ahí presente, porque el BUN es una de las cosas que cruza la placenta, yo creo que sí debe tener ya un impacto, y ni siquiera tanto a nivel renal. Yo creo que el impacto verdadero lo vas a ver a nivel cerebral. Pero no lo sé, no sé si hay trabajos de eso. Es una excelente pregunta. Y la experiencia que tienen ustedes ahí en el instituto de madres con enfermedad renal de cualquier grado, en el producto, ¿qué sucede? ¿Qué han visto? Lo que hemos, por ejemplo, mamás lúpicas, que están manejadas de pronto con estos inhibidores de la ciclosporina, inhibidores de la calcinurina, perdón. Lo que hacen son fetos con riñones pequeños. O sea, eso es algo muy característico, con una hipotrofia renal característica. No hemos tenido biopsias en forma de estos, de hecho esa era una idea de perseguir. Pero estos pacientes que se manejan con tacrolimus, con ciclosporina, inclusive en post-trasplante renal, están documentados. Ahora, los inhibidores, por ejemplo, de estos que son el micofenolato, la cetoprina, de estos, característicamente, en los 2 pacientes que hemos tenido, han tenido displasia renal multiquística unilateral. Ahora, la asociación yo la he buscado estrictamente y no está documentada.
La otra cosa que también son es que el hecho de que pues, precisamente son vasoconstrictores, estos inhibidores, volviendo al tema del tacrolimus y la ciclosporina, y hacen muchos problemas placentarios, desde desprendimiento, calcificaciones, y sobre todo hablamos de pacientes restringidos. Y volvemos al mismo punto. Las enfermedades renales crónicas, y esto estamos hablando de estadios 2, 3, realmente no tienen mayor impacto, aunque sí se ha visto que en el embarazo aumenta de un estadio 2 a un estadio 4. Y de hecho la idea a veces de terminar embarazos es precisamente que no llegue a la diálisis. Pero en fetos realmente el impacto yo creo que tiene que ver más con el hecho de cómo se está irrigando ese feto. Si la madre tiene la capacidad metabólica de mantener, o sea, vamos a decirlo así, el estado hemodinámico y 2, metabólico adecuado, teóricamente el feto no debería sufrir. Sin embargo, ya en estadios avanzados pasa lo que acabamos de platicar, ¿no? Finalmente son fetos que sufren mucho, pero desde antes y de muchas otras cosas. El BUN esa es una de esas cosas que cruza y daña mucho el cerebro, pero en general, estamos hablando que los neonatos, para tú meterlos a una terapia hemodialítica, bueno, una terapia dialítica, no te esperas a que tengan 80, 100. Regularmente con 60 ya puedes ver alteraciones, inclusive a nivel, sobre todo, de la conducción nerviosa. Son muy malos para manejar estos cambios osmolares bruscos. Entonces, yo pensaría que sí tienen un impacto, aunque no he leído un trabajo específico en este tipo de población, la verdad. Mil gracias. Buenas tardes, doctor. En la carrera se nos enseñan dos conceptos, bueno, que yo tenía. Es el catch-up del bebé, que justo nace con bajo peso y tarde o temprano alcanza un buen peso, y que a los 2 años un niño prematuro y un niño de término finalmente va a ser lo mismo. ¿Esos conceptos sí son reales o con todo lo que nos dijo cambia? Eso que acabas de decir era verdad hasta el 2007, 2008. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue precisamente bajar ese catch-up. Ahora ya no te interesa que llegue al peso de término a los 2 años. Ya lo que te interesa es que siga su línea de crecimiento de acuerdo a su propia línea. Ya no se trata de que pese lo mismo el niño de 2 años de término y el niño de 2 años pretérmino. Se trata de que ese bebé siga su crecimiento de acuerdo a la línea en la que va. Y, de hecho, en Alabama están por publicarse lo que son las nuevas guías, sobre todo de crecimiento extrauterino. ¿Qué hacíamos antes? Muy fácil. Medíamos a los fetos en la panza de mamá. Y entonces veíamos, si nació a las 28 semanas, pues entonces vamos a seguir la misma línea de crecimiento extrauterino como si fuera la de intrauterino, ¿no? Debería crecer lo mismo, los 30 gramos por día. Resulta que eso fue la peor situación que pudimos haber experimentado, pero era lo único que teníamos de referencia. Y entonces lo que estamos haciendo ahorita son las tablas de crecimiento extrauterino, donde en lugar de pedirle 30 gramos al día al bebé, estamos pidiéndole entre 15 y 20. ¿Para qué? Para no sobrealimentarlo, para no llevarlo a 2 años al mismo peso y decir, si no alcanzaste el mismo peso que el niño que nació de término, estás mal. Sino llevarlo a mantener esa curva de crecimiento constante, pero dentro de su propio percentil. Y de hecho, las nuevas, que de hecho salieron desde el 2015 y en Alabama lo que hicieron fue agregarle ese pequeño pushito hacia abajo para que tú pudieras llevar a un paciente pretérmino hacia la normalidad, pero de acuerdo a su edad gestacional. Y esas guías me parece que, te digo, están por salir, si no es que ya salieron. Y la clave aquí es eso, no sobrealimentar, no exigirle a un paciente que ya nació de manera extrauterina que crezca lo mismo que cuando estaba recibiendo el aporte continuo de alimentación, de nutrientes desde la madre. ¿De acuerdo? Pero es una excelente pregunta. Gracias. Vamos a darle un aplauso al doctor.